Pensemos por un segundo en el hito tecnológico más impresionante de esta misma semana. No sé, imaginemos que una inteligencia artificial acaba de aprobar el examen médico o legal más difícil del mundo. Y en cuestión de milisegundos, además. Exacto, en milisegundos. A ver, es un triunfo absoluto de la lógica computacional, del progreso. Pero aquí es donde reside la inmensa paradoja en la que vamos a sumergirnos hoy. Una paradoja fascinante, la verdad. Totalmente. Resulta que los mismos seres humanos que han sido capaces de diseñar esa red neuronal prodigiosa, pues muy probablemente sean incapaces de notar que llevan 6 horas apretando la mandíbula por el estrés frente a la pantalla. Sí, sí, es una desconexión brutal. Es una locura. Así que bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar una colección de fuentes científicas y manifiestos que, sinceramente, plantean un debate muy urgente. Muy necesario para la sociedad actual, desde luego. Eso es. Y la misión de hoy no es descifrar cómo programar máquinas más listas. Vamos a investigar por qué el verdadero desafío del siglo XXI, y quizá nuestra única salvación, consiste en recuperar nuestra propia inteligencia sensorial. Nuestra tecnología biológica interna. Exacto, una tecnología que parece haber quedado completamente atrofiada. Y es un cambio de paradigma absolutamente vital. A ver, para quienes nos escuchan hoy, este análisis pretende ofrecer una lente radicalmente distinta para entender toda esta epidemia de fatiga diaria y estrés crónico que vivimos. Claro, porque siempre tendemos a culparnos, ¿verdad? Totalmente. Lo habitual es interpretar ese agotamiento como un fracaso personal. Se asume que, bueno, que falta fuerza de voluntad o capacidad de organización o resiliencia. Ya, el típico tienes que esforzarte más. Exacto. Sin embargo, lo que revelan estos textos es que no estamos ante un defecto de carácter, para nada. Estamos ante una profunda desconexión biológica. O sea, la humanidad ha perdido el manual de instrucciones para leer las señales más básicas de su propio organismo. Un momento, fíjate. Antes de entrar en esos manuales de instrucciones, quiero cuestionar algo sobre el origen de todo esto. Porque las fuentes apuntan al sistema educativo occidental como la gran fábrica de la desconexión. Sí, argumentan que las escuelas priorizan la mente sobre el cuerpo de forma sistemática. Vale, entiendo la crítica, pero, o sea, ¿no resulta un poco ingenuo culpar solo a la educación? Al fin y al cabo, el mercado laboral moderno exige exactamente esa hiperracionalidad para sobrevivir. Es un apunte excelente. Y de hecho, la literatura científica que estamos manejando reconoce esa dinámica. Supone un mecanismo de adaptación a corto plazo. Claro, porque si cualquier persona se pasa el día prestando atención a su cansancio físico en lugar de cumplir con los plazos de entrega, pues acaba perdiendo su empleo. Lógicamente, el cerebro humano es brillante priorizando la supervivencia inmediata, que hoy en día es, pues, conservar el puesto de trabajo. Pero aquí entra la biología pura. Silenciar el cuerpo tiene un coste altísimo. El desgaste invisible. Exacto. Los investigadores lo llaman carga alostática. Es ese desgaste acumulado por estar sometido a un estrés crónico sin recuperación. Y el sistema educativo entrena a la gente para ignorar esa carga, creando lo que los textos denominan cuerpos mudos. Madre mía, la expresión cuerpos mudos me parece brutal. Describe a la perfección ese estado de anestesia generalizada. ¿Sí? Premian la memorización, la lógica y la regulación emocional ni se toca. Y luego el mercado laboral simplemente explota esa formación previa. Es como si la humanidad hubiera actualizado el procesador de un ordenador al máximo nivel, al último modelo, pero hubiera desconectado por completo el monitor y el teclado. Es una analogía perfecta. Confundimos el placer con el estímulo constante, la dopamina rápida, y el dolor lo vemos como un fracaso en la productividad. Y hay una cita literal en la fuente que ilustra este colapso colectivo. Una frase que seguro que a quienes nos escuchan les resulta familiar. El famoso "no me da la vida". Uf, el mantra de nuestra época. Totalmente. Se repite a diario en oficinas, en casa, demuestra una sociedad disociada intentando operar un organismo biológico como si fuera una máquina sin límites de batería. Y si conectamos esto con la perspectiva general, resulta fascinante observar que esta disociación no empezó con los teléfonos móviles. O sea, no es culpa de la tecnología moderna de repente. Claro, es un problema que lleva siglos gestándose. Eso es. Las fuentes señalan que arrastramos una herencia filosófica inmensa. El racionalismo, el dualismo cartesiano, todo eso separó radicalmente la mente del cuerpo durante siglos. Elevando el pensamiento por encima de la sensación. El famoso pienso, luego existo. Exactamente.
Se instauró la idea de que la mente es el ente superior y el cuerpo es, bueno, un mero vehículo o incluso un estorbo. Esa es la arquitectura sobre la que hemos construido el mundo. Vale, entonces, lanzo una reflexión crítica aquí. Si la tecnología en sí no tiene la culpa, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? Porque el texto introduce a la IA no como el enemigo, sino como un espejo. Un espejo implacable, ¿sí? Porque hemos diseñado la IA a imagen y semejanza de ese ideal filosófico frío. O sea, una inteligencia pura, procesamiento masivo, pero sin hormonas, sin fatiga celular. Exacto. La IA refleja nuestra obsesión histórica por la eficiencia y la velocidad. Amplifica lo que ya somos. Si somos una sociedad desconectada, interactuar con la IA solo acelera nuestra propia deshumanización. Competir contra ella es una batalla perdida, porque la IA puede procesar millones de datos o simular una empatía impecable en un texto. Pero, y esto es innegable, jamás podrá experimentar el alivio físico de respirar profundo. Ni el dolor físico, ni la tensión muscular. No tiene un sistema nervioso central donde la tensión se disipe. Como bien dice la conclusión del texto en este punto, y cito textualmente, la IA puede ayudarnos a pensar, pero no puede ayudarnos a vivir. Es una frase demoledora y nos obliga a mirar hacia adentro, porque si el problema es biológico y cultural, la solución no pasa por apagar los ordenadores y huir al bosque. Ya, eso no es realista. Para nada. La solución pasa por redescubrir nuestra tecnología interna, los sentidos olvidados que menciona la ciencia médica en estas fuentes. Pues vamos a abrir esa caja negra, porque los mecanismos de estos tres sentidos internos son alucinantes. El primer pilar que mencionan para la salud mental es la interocepción. Sí, la base de la autoconciencia emocional. A ver si lo entiendo bien. Es la capacidad de percibir el interior del cuerpo, ¿no? Los latidos, el ritmo de la respiración, el hambre o cuando se te cierra el estómago por la ansiedad. Exactamente eso. Y la explicación neurológica de por qué esto es tan crítico es asombrosa. El 80% de las fibras del nervio vago, que es como la autopista principal del cuerpo, envían información desde los órganos hacia el cerebro. Ah, o sea, de abajo hacia arriba, no al revés. Exacto, de abajo arriba. El cerebro crea predicciones basándose en lo que recibe del cuerpo, recoge señales físicas, como un corazón acelerado, y las traduce en lo que llamamos emociones. Vale, espera. Esto es clave. O sea que la emoción no nace en la mente de la nada, sino que es la interpretación que hace el cerebro de un estado físico real. Precisamente. Lo fascinante de esto es que, sin interocepción, cuando está atrofiada por años de ignorar el cuerpo, el cerebro sigue recibiendo señales de alarma porque hay cortisol. Pero no sabe leerlas. Eso es. Ante esa incertidumbre, activa el pánico por defecto, ansiedad generalizada, porque sabe que algo va mal, pero no puede aislar la causa. Sin interocepción, el ser humano literalmente no distingue el bienestar de la euforia ni la calma de la apatía. ¡Qué fuerte! Ese nivel de ceguera biológica nos lleva directos al segundo pilar que exponen las fuentes, que es la nocicepción. La detección neurológica del daño o la amenaza. Exacto. Y para entender este sentido, se me ocurre una analogía muy visual. Imaginemos la nocicepción como la luz roja del salpicadero de un coche. Si se enciende, te está indicando que falta aceite, ¿verdad? Claro, es una señal de advertencia vital. Pues lo que hace la sociedad actual, a base de hiperactividad o de distracciones, es preferir tapar la luz roja con una pegatina en lugar de echarle aceite al motor. O sea, ignoramos el dolor en lugar de gestionar la emoción subyacente. Es una analogía tristemente exacta. Y a nivel biológico, cuando no se reconoce esa señal, el dolor se ignora y ocurre algo llamado sensibilización central. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que cuando el dolor crónico es ignorado sistemáticamente, el sistema nervioso sufre una mutación y se vuelve hipersensible. El umbral del dolor baja muchísimo. O sea que estímulos normales se perciben como agresiones insoportables. Por eso, una simple crítica en el trabajo puede provocar una crisis de ansiedad desproporcionada. Exacto. El detector de daño está tan saturado que cualquier chispa detona el sistema entero. El dolor se convierte en sufrimiento crónico y aparecen problemas gravísimos como depresiones o adicciones para tapar ese malestar. Madre mía, qué panorama. Lo cual nos arrastra al tercer sentido olvidado que mencionan los textos, que es la propiocepción.
Entiendo que es la percepción de la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio, ¿no? Sí, el mapa espacial de nuestra existencia física. A simple vista parece una función para no tropezarse al caminar, pero ¿por qué su pérdida genera tanto estrés psicológico según las fuentes? Porque proporciona al sistema nervioso la sensación de estar anclado. Pensemos en cómo vivimos. Millones de personas pasan 10 horas al día sentadas frente a una pantalla. Existiendo solo de cuello para arriba. El síndrome de la cabeza desconectada. Sí, cerebros flotantes. Y cuando el cerebro pierde ese flujo de datos propioceptivos, la amígdala, que es nuestro centro del miedo, lo interpreta como vulnerabilidad extrema. Claro, si no sientes tus propios límites físicos, el cerebro no se siente seguro y activa la respuesta de lucha o huida, tensión constante. Así es. Sabiendo el desastre que provoca esta desconexión triple, es imperativo pasar a la práctica. Aquí es donde se pone muy interesante, porque la gran pregunta para cualquier persona que nos escuche es, ¿vale? ¿Cómo recupero esa alfabetización sensorial sin volverme loco en el intento? Las fuentes ofrecen un compendio científico muy claro. Son tácticas graduales. Empezando por la interocepción, la intervención estrella es la respiración diafragmática. Solo respirar. Respirar lenta y profundamente durante 5 minutos estimula el nervio vago y fuerza al cerebro a activar el freno biológico del estrés. También sugieren hacer escaneos corporales y comer notando realmente el ritmo y la saciedad. Pequeñas micropausas para registrar datos físicos. Vale. ¿Y qué hacemos con la nocicepción? Porque ahí es donde tapar la luz roja es casi un instinto de supervivencia hoy en día. Para la nocicepción, las fuentes sugieren registrar los desencadenantes del dolor y aprender a diferenciar el dolor físico del emocional. Es ver el malestar como una señal, no como el enemigo. O sea, investigar el síntoma en lugar de huir de él. Exacto. Y finalmente, para la propiocepción, prescriben movimiento consciente, yoga, tai chi o algo tan simple como caminar sintiendo genuinamente el contacto de la planta del pie con el asfalto. Me encanta esto. Cosas aplicables a la vida diaria. Hacer pausas cada 2 o 3 horas, reducir la multitarea de las pantallas. Pero hay un punto en los textos que me parece brutal, que es cambiar el tipo de conversaciones que tenemos. Ah, sí, la dimensión social de este reentrenamiento. Dicen que debemos dejar de preguntar tanto ¿qué piensas sobre esto? Y empezar a preguntar más ¿cómo se siente tu cuerpo con esto? Es un cambio de vocabulario potentísimo, porque la mente puede racionalizar cualquier cosa, pero el cuerpo es de una honestidad aplastante. Un cuerpo tenso te da información real que la mente a menudo intenta ocultar. Totalmente. Bueno, pues llegamos a la síntesis final de este inmenso análisis. El progreso humano en este siglo no consiste en pensar más rápido ni en crear mejores algoritmos. Ya somos una especie hiperinteligente. El verdadero progreso consistirá en sentir más profundo. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Pues que el futuro no pertenece a la IA, pertenece a la inteligencia sensorial. La tecnología externa jamás suplirá nuestra falta de comunicación interna. No podemos delegar la experiencia de vivir en una máquina. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión provocativa en el aire, derivada de estas lecturas. Si resulta que la inteligencia artificial del futuro termina asumiendo todo el trabajo lógico, analítico y de procesamiento de datos, Que es hacia donde vamos, claramente. pues ¿será ese el empujón definitivo que obliga a la humanidad a especializarse por fin en la única tarea que las máquinas nunca podrán hacer, que es sentir? Una especialización forzosa en la propia biología. ¿O por el contrario terminaremos volviéndonos obsoletos dentro de nuestros propios cuerpos? Una gran pregunta para meditar. Ahí queda eso para Muller.